Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Drusila Torres Zúñiga. Este es su podcast Cafecito y Lecturas. Y bueno, como recuerdan, este año estamos compartiendo las reflexiones de los libros que estamos leyendo en el reto de lectura de 2024. Y en este capítulo platicaremos sobre una obra indispensable para comprender pues básicamente toda la literatura del siglo XX e incluso la literatura actual. Vamos a hablar de la novela corta titulada La Metamorfosis de Franz Kafka. La novela La Metamorfosis de Franz Kafka se divide en 3 capítulos, por eso los siguientes 3 episodios vas a encontrar un resumen y las ideas centrales de cada uno de estos capítulos que componen la obra La Metamorfosis. En esta primera sesión que nos estamos uniendo aquí por este audio, por este podcast, voy a platicar sobre el primer capítulo de La Metamorfosis, pero antes pues quisiera hablar de algunos datos indispensables de Franz Kafka y me voy a basar para ello en el prólogo que escribió Jorge Luis Borges a esta obra de La Metamorfosis y otros relatos que él publicó. Como saben, Jorge Luis Borges tenía una biblioteca selecta que publicó cuando él estaba vivo, y uno de sus libros que están incluidos en esta biblioteca selecta pues es La Metamorfosis, porque es una obra que influyó demasiado en su obra propia de Jorge Luis Borges, que es un escritor argentino, sobre todo en el aspecto de la fantasía, la inmersión de la fantasía, del aspecto fantástico en la cotidianidad o en la propia narrativa, y también sobre el tema del infinito, que es un término, una palabra y un motivo literario que era para Jorge Luis Borges pues fascinante. Entonces les leo el primer párrafo de la introducción de Jorge Luis Borges a La Metamorfosis y de ahí podemos sacar algunos detalles para comentar. Dice así el prólogo de Jorge Luis Borges. Kafka nació en el barrio judío de la ciudad de Praga en 1883. Era enfermizo y hosco. Íntimamente no dejó nunca de menospreciarlo su padre y hasta 1922 lo tiranizó. De ese conflicto y de sus tenaces meditaciones sobre las misteriosas misericordias y las ilimitadas exigencias de la patria potestad, ha declarado él mismo que procede toda su obra. De su juventud sabemos 2 cosas: un amor contrariado y el gusto de las novelas de viajes. Al egresar de la universidad, trabajó algún tiempo en una compañía de seguros. De esa tarea lo libró aciagamente la tuberculosis. Con intervalos, Kafka pasó la segunda mitad de su vida en sanatorios del Tirol, de los Cárpatos, de los es una palabra alemana que no sé leer, de los Erzgebirge, o como se diga la verdad. En 1913 publicó su libro inicial Consideración, en el 15 el relato de La Metamorfosis y en el 19 14 cuentos de un conjunto que se titula El Médico Rural, que contiene el cuento del Médico Rural y otros cuentos fantásticos. La opresión de la guerra civil está en esos libros. Esa opresión, cuya característica atroz es una simulación de felicidad y de valeroso fervor que impone a los hombres, sitiados y vencidos. Los imperios centrales capitularon en 1918. Sin embargo, el bloqueo no cesó y una de las víctimas fue Franz Kafka. En 1922 había hecho su hogar en Berlín con una muchacha de la secta de los Hasidim o piadosos, Dora Dimant. En el verano de 1924, agravado su mal por las privaciones de la guerra y de la posguerra, murió en el sanatorio cerca de Viena, desoyendo la prohibición expresa del muerto, o sea de Kafka, su amigo y albacea Max Brod,
publicó sus múltiples manuscritos. A esa inteligente desobediencia debemos el conocimiento cabal de una de las obras más singulares de nuestro siglo. Aquí lo repito porque lo dijo como muy rápido aquí Borges, y es que Kafka murió en el 24, vivió aproximadamente 41 años, y cuando estaba en sus últimos días, en sus últimos meses, me imagino, tenía su amigo Max Brod, que es su albacea, pero bueno, era su amigo en ese momento, cuando Kafka estaba vivo, y le dijo: ¿sabes qué, amigo? Por favor, cuando yo me muera, quema toda mi obra, que ya no publiques nada más con lo que está publicado, que eran, me parece, algunos cuentos, La Metamorfosis y otra novela inicial. Y Max Brod, viendo pues el tamaño de obra que tenía ante sus ojos, viendo la obra de Franz Kafka, decidió publicarlo. Entonces, por eso aquí dice que desoyó a su amigo, ¿no? O sea, no siguió su última voluntad. Y que nos perdone Kafka, pero pues gracias a que Max Brod desobedeció, pues se tienen estas obras maravillosas de Franz Kafka. Y luego dice aquí Borges lo siguiente, que es aquí donde les comento que ya confluye su interés por Franz Kafka, que dice así: 2 ideas, o mejor dicho 2 obsesiones, rigen la obra de Franz Kafka. La subordinación es la primera de las 2, el infinito la segunda. Y aquí es donde les digo que está la similitud. A Borges le interesaba mucho el tema del infinito, y lo trata y lo narra, lo utiliza en su poesía y en sus cuentos. Y dice él mismo que Kafka también lo trata así, y después lo explica diciendo que también utiliza el tema de la subordinación, y nosotros lo vamos a ver reflejado en la obra de La Metamorfosis, porque la subordinación es esa posición jerárquica, en la que un individuo se encuentra por debajo del otro y tiene que obedecer, tiene que seguir reglas que le ordena un superior, ¿no? Y esa jerarquización o estratificación de las situaciones humanas se da en diferentes contextos, ¿no? Por ejemplo, en la familia, pues los hijos son subordinados de los padres según una concepción tradicional de la familia. En los trabajos, los empleados son subordinados de los jefes o de los gerentes. De hecho, así se les llama también a los trabajadores, ¿no? Los subordinados. Entonces, este tema de la jerarquización o la subordinación es recurrente en la obra de Kafka, porque nos vamos a encontrar en muchos de sus relatos estas relaciones familiares subordinadas o subordinantes, como La Metamorfosis, donde observamos a un adulto joven que tiene que seguir trabajando para mantener a sus padres y pagar la deuda de sus padres. Y bueno, también en otros textos van a ustedes a observar que también se habla de una subordinación laboral, que esa misma aparece en La Metamorfosis, sobre todo en el primer capítulo. Ahorita lo platicamos con más detalle. Dice más adelante en el prólogo, que tampoco voy a leer todo, ustedes lean. Está muy breve, ¿no? Pero estoy leyendo nada más las ideas principales de algunos párrafos, y dice así otro párrafo: la crítica deplora que en las 3 novelas de Kafka falten muchos capítulos intermedios, pero reconoce que esos capítulos no son imprescindibles. Y es que lo que sucede es que como ven que les digo que se publicó la obra de Kafka póstuma, y además pues él no quería que se publicara, entonces pues es muy comprensible entender que algunas de sus obras estaban incompletas, las tenía como borrador, o simplemente no las había terminado. Sin embargo, el amigo Max Brod y junto con la pareja de Franz Kafka, que fue esta joven
Dora Demand decidieron publicar la obra de Kafka, incluso aunque estuviera incompleta, como su novela del proceso y otras obras de Kafka. Entonces, pues sí, cuando uno las lee, parece que le faltan partes a la novela, parece que le faltan capítulos intermedios y parece que el final no está bien redondeado, parece que faltaba algo por decir. Entonces, parecería que son obras incompletas, pero dice Borges, según su percepción, dice: yo tengo para mí que esa queja indica un desconocimiento esencial del arte de Kafka. El patos de esas inconclusas novelas hace precisamente el número infinito de sus obstáculos que detienen y vuelven a detener a sus héroes idénticos. Ese patos de inconclusas nace del número infinito de obstáculos que detienen y vuelven a detener a sus héroes idénticos. Ajá. Y sí, y eso se observa también en las novelas de Kafka, que parece que los personajes solamente están dando vueltas y vueltas y no consiguen sus objetivos o no consiguen nada, ¿no? Y esto es muy importante porque ya también por ahí yo les había comentado que Franz Kafka se dice que también su obra es como muy burocrática, ¿no? O sea que los ambientes que genera son muy burocráticos y en ese sentido que son muy mexicanos, ¿no? Porque en el sistema social y político y sociocultural mexicano somos muy burocráticos, le damos muchas vueltas incluso al hablar, pero también cuando queremos hacer algo, ¿no? Cuando estamos inmersos en las instituciones, nos traen a las vueltas y vueltas. Entonces, los personajes de estas novelas están así todo el tiempo, dando vueltas, yendo de aquí para allá, sin resolver su situación. Y eso es lo que Borges, identifica como infinito, y como que esas novelas parecen inconclusas, pero en realidad es porque nada más como que se está saltando Kafka todos estos trámites que están haciendo sus personajes, ¿no? Y aún así los vemos haciendo una inmensurable cantidad de cosas que no tienen sentido. Bueno, y más adelante de hecho dice Borges: la más indiscutible virtud de Kafka es la invención de situaciones intolerables. Para el grabado perdurable le bastan unos pocos renglones. Y sí, las situaciones en las que pone Kafka a sus personajes son algunas inverosímiles y otras intolerables que ninguno de nosotros podría soportar pacientemente estas situaciones, y sin embargo sus personajes, como cualquier persona de nosotros que va a hacer un trámite, parecen tener una paciencia infinita o una pasividad infinita en la que continúan en esa vorágine burocrática de la sociedad y llegan hasta el final, ¿no? Y bueno, entonces aquí Borges al final de su prólogo resalta que en la obra de Kafka, ya los estoy yo mezclando. En la obra de Kafka se habla de el homo domesticus, o sea, del hombre doméstico, tan judío y tan alemán, ganoso de un lugar siquiera humildísimo, en un orden cualquiera, en el universo, en un misterio, etcétera. Ya ahí Borges también es muy exagerado luego en las cosas que empieza a describir, pero resalta el hecho de que Kafka era un hombre judío, de ascendencia judía, que él mismo en ciertos momentos de su vida se dedicó a estudiar mucho la religión judía, y que eso también se aprecia en su obra. Al igual que aunque es de Praga, Kafka, pues en realidad él hablaba alemán, y me imagino que su educación y
y su visión de mundo pues está más apegada a la visión alemana, y eso se expresa en sus obras. Entonces, ahora ya conocimos un poquito más de Kafka con base en la visión de Borges, y les digo que sus obras principales de Franz Kafka son este libro de La Metamorfosis, que es una novela, y tiene otras 2 novelas, El Castillo, El Proceso, tiene otra novela que se titula América, pero que después le cambiaron el nombre, y tiene muchísimos relatos breves y cuentos que son, la verdad es que ninguno tiene como pierde, o ninguno es como superficial o poco importante, ¿no? En realidad todas las obras de Kafka tienen una gran carga crítica de las dinámicas sociales, en las familias, en los trabajos, de la angustia existencial, de estas situaciones intolerables, inverosímiles, ilógicas, absurdas de la sociedad, y es un gran crítico en ese sentido Franz Kafka. Pero ya no quisiera como decir como más mi opinión, y que lo pudiéramos ver situado en el primer capítulo de La Metamorfosis. Y en esta ocasión les quiero comentar que antes de ir al capítulo 1, les quiero comentar que esta traducción del título de La Metamorfosis es una traducción, como vamos a decirlo así como se dice ahora, de clickbait, ¿no? Cuando lo estaban traduciendo al español, dijeron, bueno, pues la metamorfosis como que suena más interesante que la transformación, porque el nombre original de la metamorfosis es en alemán, como ven que estaba escrita esta obra en alemán. Se titula la transformación, que pues no voy a pronunciar, ni siquiera voy a intentar pronunciar la palabra en alemán, porque no tengo conocimiento de esa lengua, más que bueno, pues la veo escrita, pero no sé cómo pronunciarla, ¿no? Pero si quisiéramos traducir el título del alemán al español, es La Transformación, y fue publicada en 1915. Pero les digo, como tipo de clickbait, cuando la tradujeron al español, la tradujeron como La Metamorfosis, porque sintieron que era un nombre mucho más llamativo. Y en efecto, ¿no? Creo que sí cumplieron su objetivo. La Metamorfosis es incluso un título un poco más místico, un poco más esotérico, que nos lleva a querer descubrir qué es lo que se está cambiando, ¿no? Qué es lo que está metamorfoseándose. En cambio, la transformación suena como muy formal, por decirlo de alguna manera. Bueno, en fin, entonces al inicio del siglo XX o a mitad del siglo XX, cuando se tradujo al español, había como una cierta polémica entre quién había traducido esto por La Metamorfosis y quién había traducido la primera edición al español, etcétera. Y ustedes van a encontrar, si buscan, que había como una confusión entre que si había sido Borges el que le puso La Metamorfosis y él había traducido la obra, y como a Borges le encantaba hacer o dejar las cosas como ambiguas y incógnitas, pues no mintió, ¿no? O sea, como que no dijo ni sí ni no. Creo que ya hasta mucho después ya dijo, bueno, está bien, yo no traduje esa obra, pero le puedo hacer un prólogo, que fue el que ya comentamos hace un rato, que igual nada más les leí una parte, no les leí todo. Si ustedes quieren leer todo, busquen el prólogo de Jorge Luis Borges a La Metamorfosis, y ahí pueden leer todos los comentarios. Bueno, entonces nada más tomando en cuenta esto, que La Metamorfosis no es el título, digamos, correcto, que el título correcto sería La Transformación, pero que pues La Metamorfosis es más
marquetero y se lo dejaron así hasta la época actual, ¿no? Y bueno, hay otro libro que se titula Las Metamorfosis, que es de Ovidio, que es un autor latino, un autor romano, y ese libro de Las Metamorfosis es un libro como de la mitología romana, donde habla de cómo los dioses o los semidioses, etcétera, se convertían en animales para cumplir como con ciertas aventuras o ciertas situaciones que querían conseguir, ¿no? Ya vemos que, por ejemplo, que Zeus se transforma en cisne y en otros animales para conquistar muchachas. Entonces, como que este título de Las Metamorfosis ya era conocido, ya se sabía a qué se refería cuando se hablaba de este tema, que era una figura pues sí, una figura antropoide, o sea, como un humano algo parecido a un humano, se transformaba en animal, en este caso de la metamorfosis, y es un ser humano. Bueno, ya, no quiero extenderme mucho en eso. Ahora sí, vamos a ir al capítulo 1 y hablar de esta obra de Kafka. Y ustedes recuerdan que el capítulo 1 comienza con algo súper fuerte desde el inicio, que dice así, dice: una mañana, al despertar de una noche llena de sueños intranquilos, Gregor Samsa se encontró en su cama convertido en un bicho monstruoso. Y así empieza esta obra de Franz Kafka, con un personaje masculino que se llama Gregor Samsa, que no nos dice qué edad tiene, pero nos podemos imaginar que tiene entre sus 20 y sus 30 años, porque nos comenta después que él ya había trabajado, que ya tenía varios años trabajando en una empresa, que se dedicaba a los viajes, vendía telas, pero recuerden que antes las ventas se hacían viajando. Entonces, pues se dedicaba a la venta de telas, pero en realidad era un viajero. Y dadas estas circunstancias, entonces entendemos que ya es un adulto joven entre sus 20 o sus 30 años. Vive con su mamá, su papá y su hermana. La hermana también, al parecer, ya es una mujer grande o una mujer adulta. Y él, Gregor Samsa, es el hijo, y él tiene la responsabilidad de mantener a sus padres y además de pagar una deuda que han contraído. Y por eso, para los padres y para él mismo, es muy importante ir a trabajar cada día, a cumplir con sus labores, porque pues solamente de esta manera es como puede estar generando el ingreso para pagar la deuda y mantener a su familia. Entonces resulta que una mañana se despierta convertido en un bicho monstruoso, y como ya les he preguntado en otros espacios, ¿qué pasaría si nos despertamos convertidos en un bicho monstruoso? Pues seguramente nos pasaría algo similar a lo que le pasa aquí a Gregor Samsa, ¿no? Que su primera angustia es una angustia por el trabajo, una angustia por no poder cumplir sus roles sociales. Y entonces aquí nosotros vemos que este personaje está sometido a los roles que le ha impuesto su familia y la sociedad. Entonces es un joven que tiene el mandato de ser proveedor, de mantener a su familia, y tiene el mandato de generar dinero. Y por una circunstancia fantástica, que es este elemento que se inserta en su vida cotidiana, él es un humano común y corriente, pero de un día para otro amanece convertido en un bicho monstruoso. Este elemento fantástico irrumpe y rompe toda la dinámica cotidiana de los mandatos que él tiene que cumplir. Y aunque a lo largo del primer capítulo nos van indicando que esto no es un sueño, porque podría ser
¿verdad? Como ocurre en otras narrativas, que bueno, al final todo era un sueño, ¿no? Se despertó y ya no pasó nada. Pero aquí nos dicen desde el inicio, explorando las páginas, se van a dar cuenta que el personaje Gregor Samsa piensa que es un sueño, como que se talla los ojos y digamos que no se despierta. Entonces dice, bueno, entonces no es un sueño, es la realidad. Y después escucha que sus padres lo llaman, que su hermana lo llama, y es cuando dice, parece ser que esto no es un sueño, porque no puedo pues romper, ¿no? con esta dinámica, sino que sigo aquí, sigo acostado en esta cama sin poder moverme. Mis piernas se han convertido en bracitos, en pequeñas patitas, y pues tengo este caparazón y este abdomen como un escarabajo cualquiera. Y no es un sueño, ¿verdad? Sin embargo, parece que se convierte en una pesadilla esta situación, porque ¿qué es lo peor que le puede pasar a Gregor Samsa? Pues es no poder cumplir con esta situación familiar, que es trabajar para pagar la deuda. Y otra cosa que es muy de la dinámica del siglo XX y XXI, que es esta angustia por el trabajo. Entonces dice, bueno, lo peor que me podría pasar es que viniera mi jefe a buscarme y me llevara a rastras al trabajo, ¿no? Y bueno, pues eventualmente en el capítulo 1 llega el jefe, llega el gerente a buscarlo a su casa e incluso le reprende por no haber ido a trabajar. Sin embargo, bueno, pues Gregor Samsa no puede ir a trabajar porque, para empezar, le está costando mucho trabajo moverse, y en segundo lugar, esta transformación que se dio en su cuerpo, que es de humano a escarabajo, no solamente se está dando en su cuerpo, y eso es muy importante ir notándolo, que no solamente se transforma la parte que pueden los demás ver, sino que en realidad se está transformando su psique, su voz, su pensamiento. Y si ustedes lo notan, pues él tampoco se puede comunicar, porque la voz que él piensa que le sale, o sea, él emite palabras según él y las dice, pero los demás solo escuchan como chillidos, como silbidos, como ruidos extraños que vienen de su boca. Es decir, también se está transformando su voz. Y con ello, con la transformación del cuerpo y con la transformación de la voz, está transmutando de una condición humana, como él era un humano, la noche anterior era un joven, a una condición de animal, a una animalidad. Está perdiendo con su transformación, está perdiendo lo que le queda de humano. ¿Y qué más puede definir al ser humano que esta capacidad de comunicarse con el lenguaje articulado? Entonces este personaje de Gregor Samsa, convertido en un bicho monstruoso, está perdiendo esa capacidad de comunicarse con el lenguaje. Por lo tanto, está perdiendo su humanidad. Esta es una hipótesis que surge con mi lectura, a ver si ustedes estarían de acuerdo o si quieren agregar algo más me pueden comentar. Y esto lo pueden ver, yo aquí lo tengo como página 32, la verdad es que en ustedes va a ser otra página diferente porque hay muchísimas ediciones de La Metamorfosis, pero es en el primer capítulo, más o menos a la mitad del primer capítulo, donde Gregor Samsa trata de comunicarse con su jefe, con su gerente cuando va a buscarlo, y le dice: pero señor gerente, gritó Gregor fuera de sí y olvidó en su excitación todo lo demás. Abro enseguida, al instante. Una leve indisposición, un desmayo me han impedido levantarme. Todavía estoy en la cama, pero ya vuelvo a estar en forma. Estoy levantándome. Solo un instante de paciencia. La cosa no va tan bien como pensaba, pero estoy bien.
¿Cómo le puede sorprender esto a uno? Ayer por la noche estaba estupendamente, mis padres lo saben. O mejor dicho, está pasando una propaganda, espero que no se escuche de fondo. O mejor dicho, ya ayer por la noche tenía un pequeño presentimiento, me lo tenía que haber notado. ¿Por qué no lo habré dicho en el trabajo? Pero siempre se piensa que se podrá superar la enfermedad sin quedarse en casa. Señor gerente, piense en mis padres, no hay ningún motivo para los reproches que usted me hace. No me habían dicho ni una palabra. Quizá no ha leído usted los últimos pedimentos que he enviado. Además me pondré en viaje con el tren de las 8. Estas 2 horas de descanso me han fortalecido. No se entretenga más, señor gerente. Enseguida iré en persona a la tienda. Tenga usted la bondad de decirlo y de presentar mis respetos al jefe. Entonces, ese es el primer monólogo de Gregor Samsa, o sea, la primera vez que habla hacia afuera. Bueno, entonces sería el primer diálogo, más bien, ¿no? El primer diálogo de Gregor Samsa, la primera vez que él emite un discurso para que los demás lo escuchen. ¿Y qué pasa? Y fue un discurso largo, ¿no? Pero ¿qué pasa enseguida? Dicen aquí en la narración. Y mientras Gregor soltaba todo esto atropelladamente, sin saber apenas lo que decía, se había acercado con facilidad, consecuencia de la práctica adquirida en la cama, al baúl e intentaban ahora enderezarse apoyándose en él. Bueno, en fin, y luego dice otra cosa y después dice esto. Preguntó el gerente a sus padres, ¿han entendido ustedes algo? ¿Es que se está riendo de nosotros? Ajá, y es donde les digo, no lo entienden, no lo comprenden. Entonces hay una falta de comprensión, una falta de comunicación, un impedimento de la comunicación porque el personaje está perdiendo su humanidad. Y ahora habría que reflexionar si está perdiendo su humanidad porque se está transformando o como estaba perdiendo su humanidad desde antes, quizá desde antes por las presiones del trabajo y la familia, entonces por eso se transforma en animal. No sé si me di a entender, es una cuestión que les comparto y a ver si ustedes pueden pensar en ello o decirme sus propias reflexiones. Y luego ustedes pueden observar que en este primer capítulo también varias veces se menciona que el Gregor Samsa, al intentar moverse de la cama, etcétera, se tiene heridas, se pega, se raspa y empieza a perder. De hecho, por algún momento dice que empieza a perder los dientes, que le está saliendo pus, que tiene lesiones. Entonces también su cuerpo de animal se va degradando, por decirlo de alguna forma. Se va perdiendo como esta consistencia, también se está transformando siendo un animal, está perdiendo algo, ¿no? Ahí está dejando huellas esta transformación. Entonces tiene heridas, le sale pus, etc. Y esto es lo que nos plantea el primer capítulo de esta novela muy breve. Entonces ya casi estoy terminando mi reflexión y ustedes me dirán qué opinan. Entonces voy a leer lo último del capítulo 1 para que veamos cómo termina esta parte. Dice, un lado de su cuerpo se elevó para dejarle atravesado en la puerta. Uno de sus costados estaba completamente herido. En la puerta blanca quedaron unas horribles manchas. Pronto quedó atascado y no hubiera podido moverse por sí solo. Las patitas de un lado colgaban temblorosas en el aire, las del otro se aplastaban dolorosamente contra el suelo. Cuando el padre le dio por detrás un fuerte golpe, verdaderamente liberador, y él voló al interior de su cuarto, sangrando abundantemente. El bastón cerró la puerta y se hizo por fin el silencio. Y esto sucede porque cuando está el gerente, Gregor Samsa, pues como que se quiere hacer presente, ¿no? Entonces intenta salir de su cuarto, pero al verlo sus padres y su gerente
verlo convertido en un bicho monstruoso, pues obvio se asustan y el padre, más que la madre y más que el gerente, reaccionan con violencia física. Esto es se interpreta como que es un reflejo de la situación que vivía Franz Kafka, que su papá también lo tenía en este tipo de sometimiento físico, ¿no? y violencia. Pero bueno, vamos a dejar un poquito de lado quizá la parte biográfica y vamos a notar cómo existe este tema que había notado Borges, que es la subordinación. El personaje está completamente alienado por la familia, por el trabajo, está completamente sometido y es como una especie de sirviente de su familia, ¿no? Entonces aquí lo golpean y lo vuelven a encerrar en el cuarto, como que no quieren que salga convertido en ese monstruo que ahora es. Entonces, para cerrar esta reflexión, vamos a dejar algunas cosas pendientes para el capítulo 2, que va a ser lo siguiente. ¿Qué significa o por qué se transforma en una... ¿Por qué? ¿Por qué se ha transformado? ¿Por qué les da pena a sus padres? También podremos preguntarnos ¿qué es esto de la alienación que les he estado repitiendo? ¿Qué es estar alienado y cómo te puede alienar el trabajo y la familia? Y también me gustaría comentarles en el siguiente capítulo, en el siguiente audio, qué otras obras, yo al inicio se los dije, hay muchas obras de la literatura que han sido influenciadas por Franz Kafka. Entonces, ¿cuáles son esas obras y qué función, qué elemento de Kafka retomaron y desarrollaron, ¿no? O por qué es tan importante esta obra de la literatura? Y por favor, ustedes también déjenme sus propios comentarios, dejen su me gusta, su like, su manita de apoyo a este audio, a esta explicación. Compartan este audio si alguien más lo necesita. Seguramente alguien por ahí está leyendo La Metamorfosis, no le entiende y quiere entenderle un poquito más. Compartan sus reflexiones del capítulo 1 en comentario, en meme, como sea. Ya ven que también tenemos el reto de compartir memes sobre la obra de La Metamorfosis. Yo voy a seguir apurándome a tener listos los siguientes audios que expliquen los próximos capítulos. Y ya nada más para terminar, les recuerdo que el próximo 30 de abril, que es Día del Niño, vamos a a festejar el Día del Niño leyendo o dando nuestras conclusiones sobre la Metamorfosis de Franz Kafka. Entonces los invito para que el 30 de abril a las 8 de la noche se puedan unir por el canal de YouTube para poder conversar sobre esta novela entre todos. Entonces nos vemos y muy pronto les estaré compartiendo el análisis y comentarios del segundo capítulo. Bye.